Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo. Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo. Estás en el canal correcto. Expresión Total TV. Comenzamos. Igoro elewa, baba fumi elewa. Igoro elewa, baba fumi elewa. Echuma boni ondara la topa oche, ondara la topa oche. Echuma boni ondara la topa oche, ondara la topa oche. Echuma boni ondara la topa oche, ondara la topa oche. Echuma boni ondara la topa oche. Baba elewa la topa oche. Igoro elewa. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a todos a otra transmisión más de Ilechi Carcas. Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos. Hoy contamos con la presencia de un gran amigo, de un gran espiritista mexicano. Su nombre es Rey. Bienvenido, mi Rey. Muchas gracias, Isra. Gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un poquito de lo que es el espiritismo, que es un tema bastante amplio, y un poquito de palo mayombe. Entonces, pues no se lo pierdan, conéctense por favor, que el programa va a estar muy bueno. Así es. Pues antes que nada, también aquí queriendo mandar un fraternal saludo, un abrazo. Estamos de luto en la religión, con un gran ícono que se nos adelantó, el Chinito de Regla, hermano. Sí, cómo no. Se nos fue, que dejó un gran legado religiosamente. Ahí sabía mucho de San Lázaro, entonces mandamos un fraternal abrazo a toda su familia, a todos sus ahijados, a toda la gente Así es. cercana. Luz y gloria para ese gran Che, personaje. que Muy tenga. buena persona. Tuve la oportunidad de compartir solamente 2 veces ahí con él, ahí en el barrio ahí de Regla. Y la Sí, verdad sí. es muy buena persona el señor. Sí, bastante conocido por mucha gente, Sí, cómo no. Ahí Además Regla ha dado bastantes personajes y muy buenos religiosos. Así es, hermanito. Entonces les mandamos ahí un abrazo, un saludo a la madrina Blanca, que fue él quien le entregó San Lázaro, mi abuela de santo, Blanquestela Todoberto, que tiene hecho Obatalá. Un saludo, madrina, bendiciones. Claro, y luz y gloria para ese espíritu. Pero bueno, vamos a continuar, mi Reycito. Claro, Entonces, seguro. ¿te parecería, bueno, te presentas, eres Rey? ¿Cómo, Sí. de dónde viene Rey? Hola. ¿Quién es Rey? Hola, ¿qué tal? Bueno, mire, yo soy Rey Luna. Yo vengo de la casa del padrino Antonio González Ovallemi. Su templo está ahí sobre la Cuchilla del Tesoro. Y también un gran espiritista. Tiene un gran muerto, Francisco Esteves Guzmán. Y bueno, desde ahí él viene también de la casa de Armando Alba Luna, Armando Alba, que claro que es sí. mi abuelo de santo, también gran espiritista. Y bueno, pues desde ahí viene todo esto. Y en la parte palo, nosotros venimos de la casa de Tato el Mozongo y de Enriquito Hernández Armenderos, personajes también muy grandes en el palo mayombe, en las cosas del palo, que también han tenido una gran historia. Así es, mi Reycito. No, pues una gran trayectoria y de grandes maestros, ¿no? Sí, De sí, la- la he tenido la oportunidad con Tato no tuve la oportunidad de convivir, con el padrino Francisco Castañeda Rabasa. Se llamaba en Palo Siete Reos en Gondwana, Cunafinda Vencebatalla, y su esposa Sofía Valdés Aina. Ellos son del barrio de Ataré, ellos son de ahí. La verdad es que pues eran unos íconos en esos tiempos. En esta rama. Sí, claro. Muy bien, mi Reycito. Reycito, ¿tienes hecho Batalá? Tengo hecho Batalá desde hace ya unos cuantos años, más de 20 años. Y bueno, también estoy metido en el palo mayombe, igual desde hace unos Tu padrino es cuantos Toño años. González. Antonio González. Tu hermano era Noelio Camejo, ¿no? Noelio Camejo y Juanita. Juanita. Sí. Aluya.
A mí me raspa también Noelio y bueno, pues también... ¿Quién te llevó? ¿Es Juana? Sí. Juanita, ok. Bueno, pues vamos a empezar, mi Reycito, Claro, con pues la sí. entrevista. Vamos a empezar ahí con unas preguntitas y todo, para ir viendo más o menos lo que es el espiritismo Sí, claro. y el palo mayombe, ¿no? Bueno, brother, mira, para empezar, y toda la audiencia que nos está viendo el día de hoy, el espiritismo como tal es la ciencia o la doctrina que estudia como en algún momento la inmortalización del alma, por así decirlo, o en un lenguaje más científico, ¿me entiendes? Se trata de pues saber la comunicación entre el mundo espiritual y cómo influyen esos espíritus en la onda o en el mundo de los vivos. Oh, ya, ok. O sea, es algo así como, sí, o sea, se trabaja con los muertos, con los Sí, claro. espíritus, ya. Todo esto nace en 1857, donde se le conoce como el padre del espiritismo, que es llamado Allan Kardec, Allan Kardec. que él es como el principal precursor, que tuvo como el interés en algún momento de estudiar esta ciencia, por así decirlo, para tratar de comunicarse con su madre, que desde niño pues la perdió, y desde ahí él nace como ese interés en algún momento de querer saber qué hay más allá de la vida, o más bien más allá de la muerte, perdón. O sea, él empieza a estudiar todo esto para poderse comunicar. Sí, y de hecho establece como por así decirlo, un ABC que desde esos tiempos hasta el día de hoy lo seguimos llevando dentro de la religión yoruba, pero también dentro de algunos otras culturas. Él hace el libro de los espíritus y el libro de los médiums, que son sus dos grandes obras como más conocidas, por así decirlo, en donde podría llegar a decirse que el libro de los espíritus es como, por hacer una síntesis de ese libro, es donde nos podemos guiar en algún momento para conocer un poquito más sobre esa rama, ya que te dice qué tipos de espíritus hay, qué tipo de mediunidad existe, que es un poquito muy extenso todo esto. Ok. Los medios son los que conocemos nosotros como caballos, ¿no? Es correcto, pero... Las personas que pasan porque hay espiritistas que no... Por ejemplo, hay espiritistas como tú, que tienes un ego, un muerto que te acompaña, sí, claro. y pasas, y hay personas que son nada más de evidencia, ¿no? Sí, bueno, esto se divide, la cuestión de la mediunidad, se divide en cuatro, que son los sensitivos. El medium puede llegar es por mediación de sonidos. El que es medium, que presta su materia, ese espiritista, por así decirlo, entra en trance, que hay dos tipos de trance, el consciente y el inconsciente. Y ese tipo de espiritista o de medium presta su cuerpo para que en algún momento pueda pasar un ser o un espíritu, por así decirlo, y bueno, hacer, como dicen por ahí, misericordia, o en algún momento hacer algunas situaciones en cuestión a eso. Ok, mi rey, ok. En este caso, ¿cuántos tipos de espiritismo? O sea, ¿hay tipos de espiritismo? ¿Cuántos tipos de espiritismo hay? Bueno, se le conoce como el cruzado, como el de mesa, el espiritismo kardeciano, que es el de Allan Kardec. Recordemos que en México nosotros somos un país muy rico en cuestiones espirituales, ya que venimos de una cultura en donde siempre se adoró como a la muerte. Somos el único país donde en algún momento se le rinde culto a la muerte. A la Santa Muerte. A la Santa Muerte como tal, pero a la muerte, porque nuestros antepasados, principalmente en Teotihuacán, nosotros tenemos una calzada que se llama la Calzada de los Muertos. Entonces, donde en algún momento, ya desde ahí, nuestros antepasados adoraban como ese paso después de la vida, porque para ellos el morirse no era de que en algún momento ya terminaba su vida, era que iban a trascender en cuestión, por así decirlo, espiritual, para estar con sus ancestros. Decían que llegaban a otra tierra, ¿no? Claro, por ejemplo, el Mictlán, ¿no? Es correcto. Es el Mictlán, es el correcto. famoso Mictlán del que se habla. Es correcto. Por ejemplo, ahora que pasó lo del Día de Muertos y todo eso, dicen que se abre el Mictlán y es donde les dan permiso
de venir Exactamente, es el donde camino que nosotros recorre, pueden en ¿no? algún momento regresar del mundo de los espíritus para que ellos puedan en algún momento pues establecer contacto con sus seres queridos. De hecho, esa es la ciencia realmente y la base del espiritismo. Saber en algún momento sobre nuestros antepasados, saber en algún momento sobre familiares que ya están difuntos, y en algún momento de eso se trata. Por mediación de plegarias, de rezos, en algún momento se puede llegar a establecer esa comunicación con ellos. Ese es el puente, como Sí, quien claro, dice, claro. para poder tener un contacto, una comunicación Sí. con nuestros ancestros, se puede decir, o con cualquier... O con nuestros guías espirituales. o con nuestros guías espirituales. Claro. De hecho, por eso Allan Kardec se interesó tanto con el estudio de esta ciencia, porque él quería conocer en algún momento, pues, qué había pasado con su madre, qué había pasado en algún momento con ella, porque no tuvo la convivencia como tal. Ok, sí, no, pues él buscó la manera, ¿no? Sí, claro, de poder tener comunicación es ahí correcto. con su mamá y todo eso. Muy bien, mi rey. Entonces, dentro de este espiritismo entran los curanderos, sanadores, los chamanes. Sí, claro, como te mencionaba Isra hace rato, en las ramas del espiritismo, el espiritismo, por así decirlo, de los chamanes y demás, es uno de los más fuertes y más arraigados, tanto en México como en algunos otros países, porque antes de que llegaran los españoles y los colonizadores, en algún momento, pues, por así decirlo, existieron los aborígenes, y entonces esos aborígenes o esos antepasados ya tenían como un contacto siempre con esos espíritus. Sí, eran muy espirituales, muy espiritistas. Sí, claro. ¿No? Todo se manejaba ahí, hasta un tipo de, ¿cómo se puede decir? Energías como unas tal. energías, exactamente. Entonces ellos decían que por ejemplo, nuestros antepasados, por mediación de un ramo con hierbas, con alcohol, aguardiente, incienso, purificaban o limpiaban en algún momento lo que se conoce como el aura o el campo energético, y lo pasaban de negativo a positivo. Ok. Muy bien, mi rey. Bueno, pues entonces así es como ellos trabajaban toda esa ciencia, ¿no? Sí, Todas claro. esas situaciones. Bueno, mi rey, ¿qué es la bóveda espiritual, mi rey? Ok, la bóveda espiritual realmente para nosotros en el campo del espiritismo y también en el campo religioso es el receptáculo donde el espiritista puede llegar a establecer la comunicación con el mundo de los muertos al mundo de los vivos. ¿Y cómo se hace eso? Por mediación de plegarias y de cantos espirituales, todo enfocado a la doctrina de Allan Kardec. Él estableció ciertas oraciones como tal, en donde se empieza con un Padre Nuestro, un Ave María, y después de ahí es la oración para los medium, y es una serie de oraciones ordenadas cronológicamente para poder llegar a abrir como una bóveda. Es como un portal, por Exactamente. decir. Es un portal la bóveda espiritual. Como tal, sí. Y bueno, ¿qué hay de diferencia? He visto que hay bóvedas como una mesa que ponen los vasos nada más, y he visto la bóveda de pirámide, ¿no? Escalonada le llaman. ¿Hay alguna diferencia Sí, en claro. esa cuestión? Bueno, la bóveda se puede llegar a poner, realmente debe ser así, en una mesa con un mantel blanco, ya que representa la pureza. Los vasos pueden llegar a ser, hay dos tipos de bóvedas espirituales, que tienen 7 o 9 vasos. Recordemos que para nosotros, ahora sí que en el ámbito religioso, puede llegar a existir el 9, ya que se representa como el número de Egum, o el número 7, que es un número cabalístico, en el donde se toma en cuenta los 7 vasos como los 7 cielos, o los 7 escalafones para llegar al los cielo. 7 días de la semana. Exactamente. Los 7 mares. Exactamente. Las 7 maravillas del mundo. Todo lo que sea. Exactamente. Pueden llegar a ser vasos de iguales o de diferente tamaño o diferente forma, ya que en algunas misas o algunos espiritistas viejos decían
que había que poner vasos diferentes, ya que todos tenemos espíritus diferentes, y también los espíritus tienen una jerarquía. Entonces, en algún momento, pues, tanto si tu bóveda espiritual son de 7 vasos o de 9, está bien, ya depende de la rama o de la casa donde en algún momento se acostumbra. No importa a poner que así. haya 7 o 9. No. Lo que sí es importante, lo que sí no puede cambiar es la copa del centro, donde tiene que en algún momento tener un Cristo o un rosario, y en algunas misas o algunos espiritistas nos mandan a que le pongamos en algún momento cuarzos, en algún momento a lo mejor caracoles, en algún momento conchitas, ya que son con lo que son aditamentos que nuestros muertos o nuestros guías espirituales en algún momento usaban en vida. Ok, mi rey. Y ahí siempre se acostumbra en algún momento a poner fotos de nuestros ancestros, de nuestra familia y demás. Y bueno, Allan Kardec estableció también que en el espiritismo siempre, todo mundo dentro de esta religión, tenemos un indio, una monja, un padre, un espíritu que en algún momento fue letrado, un congo. Y aclaro, muchas veces nuestros guías espirituales como tal no tienen que ser siempre como un congo o el titular, y no todos los muertos que en algún momento pueden llegar a pasar sobre uno son cubanos. Exactamente. Eso sí es como que un tema, ¿no? Porque a lo mejor la mayoría de los espiritistas tienen un congo, o sea, un espíritu, y una gitana, un musulmán, dicen. Es correcto. Entonces digo, nosotros somos mexicanos, entonces a lo mejor un indio, ¿no? A lo mejor alguien de nuestros ancestros, de verdad, de los aztecas. Claro, y realmente tomando en cuenta y diciendo, agarrándome de ahí de lo que estás diciendo, Irra, del indio, como te mencionaba, en la bóveda espiritual tienen un orden, tienen como una jerarquía los espíritus, y los espíritus indios son como que el mayor orden jerárquico dentro de la bóveda espiritual. Son como los mayores. Es correcto, y siempre se puede llegar como asistencia a poner a ese espíritu, a esos espíritus indios, un girasol en la parte de la bóveda principal. Muy bien. Para atender, es para la bóveda, se puede atender a nuestros seres. Por ejemplo, sí, claro. Si a mi mamá le gustaba algún platillo, alguna cosa, ¿se le puede poner ahí en la bóveda? Bueno, ¿Eso no es? No siempre, eso ya es un tema muy controversial, porque pues nosotros en México tenemos arraigado poner ofrenda en estos días, a lo mejor del día 1 o el día 2, que son como una atención a ellos. Hay mucha gente que sí lo pone, que sí lo puede llegar a poner como una ofrenda, pero realmente como tal o como regla no existe eso. O sea, si tú lo quieres hacer, lo puedes llegar a hacer, pero para una misa espiritual no tiene que haber nada. De hecho, tiene que existir como la mesa lo más limpia, o retomando el tema que me preguntaste, o la pregunta que me hiciste de la bóveda escalonada. Eso representa a que los espíritus deben de tener como cierta elevación o un orden jerárquico como tal. Ok. Y la bóveda sirve para hacer alguna cosa, o sea, limpiarnos de algo, digamos un rompimiento, algo así de esa magnitud. Bueno, existen trabajos en la bóveda espiritual, como su nombre lo dice, son espirituales. No puede haber en algún momento ningún sacrificio, no puede existir como nada impuro como tal, ¿me entiendes? Nos podemos limpiar lo que hacían nuestras abuelitas o nuestros ancestros, un despojo nos ponemos un poco de colonia, buscamos siempre un recipiente con agua, un poco de flores blancas, y con eso yo puedo recomendarles a lo mejor la oración de San Luis Beltrán, que es muy buena como para en algún momento para quitarnos como cierta pesadez, porque muchas veces en algún momento pues llegamos de la calle o tenemos alguna reunión con algún amigo de trabajo y demás, y de repente nos podemos llegar a sentir como muy pesados, cargados, exactamente, hasta de mal humor. Sí, claro, con dolor de cabeza, pesadez aquí en la nuca, y entonces eso nos puede llegar a ayudar frente de la bóveda con un poquito de colonia, un poquito de perfume, cascarilla, y en el recipiente, como si nos laváramos las manos, y en algún momento limpiarnos
y limpiar el aura o la energía. Sí, porque sí va uno al Sonora y llega uno cargado, ¿no? Sí, demasiado, demasiado, Llega hasta de uno la con- calle. Dices uno, tengo que hacerme ahí algo para poder salir adelante. Vamos a mandar unos saludotes aquí a Titán de La Habana. Dice, saludos, padrino, se le quiere. Saludos, muchas a gracias. montones. A mi padrino Quesos, que ya está conectado ahí. Un saludo. Viene los padrinazo. Sabes que te quiero con la vida. Bendiciones, tu bendición siempre me alcance. Un gran amigo. Guadalupe Domínguez, Emanuel Espinosa, Anat, dice, A toda la banda ahí que nos está acompañando el día de hoy. hay un buen de banda. Muchos amigos, muchos conectados. ahijados. Andrés Martínez, al zorro, mi bro. Teroki Echomu, mi hermano. Así es. Es mi bro, es mi bro. Entonces, pues así la situación entonces con lo de la bóveda espiritual, Claro. hermanito. Está, dice, ¿qué es una misa espiritual, mi rey? Ok, la misa espiritual, esa nos sirve para conocer nuestro cuadro espiritual, quiénes son nuestros guías, qué orden cronológico en algún momento pueden llegar a tener, jerárquico, nos puede llegar a servir también como para una comunicación con nuestros ancestros, con nuestros familiares, y nos pueden llegar a dar pues ciertos mensajes. Es muy importante dejar muy en claro que cuando una persona fallece, ya sea amigo o familiar, hasta que cumpla el año se le puede llegar a hacer como una misa para saber si la persona necesita algo o quiere algo. O sea, por ejemplo, alguien que fallece, la gente siempre quiere como que saber cosas. Sí, claro. No se puede hacer nada hasta que pase. Hasta que pase el año. El cabo de año que se llama. Es correcto, y siempre es recomendable que en algún momento, para que el espíritu pueda llegar en algún momento a depurar lo que pasó en vida, hay muchas personas que no lo hacen, pero yo siempre lo recomiendo, que se cumpla con su novenario después de muerto, cada mes tenga en algún momento pues una misa en la iglesia, para que se pueda llegar a tener una elevación. Y hay diferentes tipos de misa espiritual, brother. Ok. Sí. Puede llegar a existir la misa de investigación, la misa de coronación, que es cuando en algún momento nosotros vamos a entrar previo a que nos hagan santo. La misa de investigación, ¿no? Sí, la de investigación es para conocer nuestro cuadro espiritual, y en algún momento ahí dentro de ese cuadro espiritual puede existir familiares, amigos, ancestros que en algún momento no podemos haber conocido, e independientemente un cuadro espiritual como el Congo, la monja, el indio, la gitana, todo eso que en algún momento nuestros ancestros o Allan Kardec pudo llegar a establecer. Que son los que más se presentan, ¿no? Porque Sí. son los espíritus que siempre como que están en un cuadro espiritual. Es el indio. El indio, la los monja. congos, ¿no? Los congos son... Los congos son las personas o los espíritus que en algún momento trabajaron con prenda, en la onda del malongo, espíritus letrados, espíritus que en algún momento que pertenecen a la corte médica. Y el espiritismo es muy amplio. A lo largo de la historia siempre ha existido como ese interés de querer comunicarnos con el otro mundo, con el más allá. De hecho, Emiliano Zapata hacía sus reuniones espiritistas como para también saber qué es lo que iba a pasar. Adolfo Hitler, Napoleón, grandes personajes a lo largo de la historia siempre han acudido a los espíritus como para saber qué les depara o qué consejo les pueden dar para un futuro próximo. Ok, muy bien, mi rey. Entonces queda claro ahí lo que es una misa espiritual. Sí, la misa, que... y retomando, te digo que puede llegar a existir diferentes tipos de misa. Uno de ellos es la misa de investigación, la misa de coronación, la misa de elevación espiritual, que es para darle elevación, como la palabra lo dice, a algún espíritu familiar. Es el que le llaman levantamiento espiritual. Es correcto, siempre cuando en alguna consulta puede llegar a salir que ese espíritu, bueno, en alguna misa espiritual puede llegar a salir que ese espíritu tuvo a lo mejor una muerte trágica, o que duró mucho tiempo agonizando, o que en algún momento no se le hizo su novenario, y entonces es para eso. Ok, muy bien, déjame mandarle un saludito a mi tío Poncho, que me está viendo, Alfonso Llerena. Un saludo. Un saludo, tío, te quiero mucho. Está Rosa García, Alexandra Saldívar, Bellita Vázquez, Evelyn, muchas gracias a todos por conectarse. A mi sobrina Alison, Anaya, Fernanda, te mando un beso. A todos los que nos están siguiendo ahí, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por seguirnos. Vamos a seguir haciendo de esto algo
algo bueno, algo, vamos a salvar nuestra hermosa religión. Que se está perdiendo. Se está perdiendo. A Yasmín, Oreyeyeo, Oloni, un abrazo. Yasmín Ochu, es mi hermana mayor en el santo, el primer santo de mi padrino Hugo es ella. Entonces, bueno, pues vamos a seguir adelante. ¿Qué es el palo mayombe, mi rey? Ok, bueno, ahora de la misa del espiritismo nos vamos al palo. El palo mayombe como tal es como estudia la esencia de la compenetración del palero con la naturaleza, porque nos basamos mucho en cuestiones que el palo realmente trabaja con lo que es elementos de la naturaleza. Por eso se le dice palo mayombe, porque trabajamos con los árboles, con las raíces, con los elementos de la naturaleza, con el fuego, con el viento, con los astros, con la luna, con el sol. Con el palo, con los palos. Es correcto. Con las hierbas. De hecho, anteriormente los paleros de antes o los mayomberos de antes, te estoy hablando como Enriquito, como Tato el Mozongo, como en algún momento José Lengueyo, grandes ciencias Richín Pico de Oro, grandes ciencias de aquellos tiempos, Israel el Ronco, de ahí de Povolotti. Que apenas subieron un cuadro de él, ¿no? Sí. Sí, una persona muy importante también dentro del palo, dentro de esta rama. Pero bueno, retomando lo que me dijiste, el palo mayombe es eso, estudia o es la doctrina o la religión que se basa en los elementos de la naturaleza y en la naturaleza como tal, brother. El palo mayombe, por ejemplo, muchos le llaman que es la brujería, ¿no? Es correcto. ¿Por qué? Porque se trabaja con energías. Normalmente, y se ha dado una fama muy mala en algún momento de que el palero, no vayas a casa del palero, o el palo es malo, cuando realmente el palo puede llegar también a salvar muchas vidas. Es a lo que iba la pregunta, pero también hay salvación en el palo. O sea, también hay gente que vive en guerra de brujería, y eso ha existido desde... De toda la vida. De toda la vida. Y si van a lo mejor con un palero, y te quitan el mal, ¿no? O sea, se puede salvar se puede... ¿cómo te digo? Sí se puede usar para salvar a la gente también de alguna enfermedad, de alguna situación o de alguna cosa también, de alguna situación de ese índole. Como tal sí, porque ahí sí en algún momento puedes llegar a cortar la energía. Puede entrar en la rama que hablas del curandero, ¿no? Claro. El mayombero o el palero puede llegar a tener como un cierto vínculo o una conexión muy extensa con su espíritu, con la que es la enganga o la prenda como tal, que es el receptáculo que tiene el palero como instrumento para poder llegar a trabajar. Y que es una ganga o que es una prenda, es un mundo en chiquito que está compuesto de raíces, de palos, de tierra, de aguas, de a lo mejor insectos, de plumas de aves y de muchos demás componentes que nos da la naturaleza, y entonces todo eso lo encapsulamos en ya sea en una tinaja de barro o en una tinaja de hierro o en un caldero como dicen por ahí. Y va un poquito de la mano porque dentro del palo mayombe nos podemos llegar a basar por mediación de un espíritu que es encano y enqueto. El espíritu encano ese es como nuestro guía espiritual dentro del palo mayombe, que es, en mi caso, es mi muerto Roberto. Uh-huh. Y el espíritu enqueto es el espíritu que vive dentro de la prenda. Roberto Guzmán Soto. Es correcto, Roberto Guzmán Soto. ¿Cómo te presenta a ti? ¿Cómo te llega Roberto a tu vida? Bueno, Roberto, mi espíritu me llega cuando mi padrino me hace mi misa, y antes de entrar al rayamiento, él es el que me elige como tal. Mi padrino Toño es el que me da ese espíritu. Me dice, oye, mira... o sea, desde los inicios él fue el que se presentó tu guía. Y él es tu guía y demás. Y después por así decirlo, con el tiempo, en diferentes idas a Cuba y en diferentes misas espirituales, se presenta, y una de ellas fue en casa de mi padrino Enriquito Ranz Armenderos, ahí con su hijo Julián, con la señora María y demás, que ellos son los que en algún momento me dicen, oye, mira, este espíritu está enterrado en el cementerio de Colón,
que es uno de los que está en cementerios, Cuba. sí, de los cementerios más grandes El que existen Panteón en de Colón. Latinoamérica. Y ahí fue toda una historia porque tuvimos que buscar la tumba como tal y demás, y cuando se encontró, bueno, se le hicieron algunas ceremonias ahí como para darle conocimiento y darle una atención a ese espíritu. Hasta yo he ido a visitarlo, mi rey. Sí. He ido yo ahí a su tumba, he estado ahí. Es un platicando con él. espíritu al que le debo mucho. Y es un cementerio con mucha, ¿cómo te puedo decir? Con mucha historia. Mucha historia, mucha energía. Imagínate cuánta gente grande de esta bella religión están ahí. Este Ibaé. espíritu como tal, más bien, perdón, este panteón como tal, tiene enterrados ahí a grandes personalidades de la historia de Cuba. Los más grandes, mi rey. Hablando en cuestiones políticas, artistas, de todo un poco, tiene historiadores, filósofos, tiene una historia muy grande y además está compuesto de mármol negro y todo su arquitectura y su decoración es muy, 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 muy excéntrica. El Panteón de Colón, ahí en Cuba, ¿no? Es correcto, brother. Está bien, mi reycito, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ya más o menos nos explicaron acerca de lo que es una prenda, una ganga, más o menos cómo se forma, porque no se pueden decir los secretos ni, Sí, claro. ni las demás cuestiones que lleva Hay ahí diferentes ramas la dentro del situación. palo mayombe. Hay unas espirituales también, Sí, ¿no? también. ¿Alguna prenda espiritual? El caldero algo así? espiritual, Caldero. que realmente está formado como si fuera lleva casi el mismo proceso de una prenda normal, pero sin empumbe, por así decirlo. Ok, muy bien, Rey. Vamos a... ¿Qué es un rayamiento? ¿Qué es el rayamiento? Ok, la palabra rayamiento como tal, o realmente la palabra correcta es enquimba. Existe es una ceremonia en donde en diferentes partes de nuestro cuerpo, principalmente puntos energéticos o llamados chakras, donde se hace algunas incisiones y se lleva un proceso, una ceremonia que no se puede llegar a decir, en donde en algún momento se tocan esos puntos. ¿Para qué? Para dar al iniciado, es como si fuera como un bautizo dentro de la religión yoruba. Es un bautizo, es una iniciación. Sí, es una como iniciación, quien dice. es un bautizo, ¿por qué? Porque se te cambia el nombre de pila y se te pone un nombre, por así decirlo, un nombre congo, con el cual se cree o tenemos la creencia que los empumbes o lengangas son los que nos reconocen. Ok, ¿para qué sirve el rayamiento, mi rey? ¿Qué beneficio tenemos en cuestión de decirte yo me voy a rayar? ¿Cuál es el beneficio que viene hacia? Ok, el rayamiento, el beneficio que nos puede llegar a dar es como fuerza espiritual, por así decirlo. Bueno, tengo entendido, es un pacto, ¿no? También con Cuando los ya muertos. tú lo dices como pacto, hay mucha gente que... Bueno, es que lo toman a satanismo. Sí, entonces, sataniza pero mucho es algo esto, como... pero realmente es un compromiso que tú haces, por así decirlo, es un pacto que tú haces con la prenda, con el empungo, por así decirlo, que son las fuerzas energéticas o los dioses, que es como realmente se le conocen los empungos, que son en algún momento Sarabanda, Siete Rayos, Madre de Agua, Lucero, que si los sincretizamos a las cosas de la Ocha o del santo, pues Sarabanda representa a Ogún, Madre de Agua a Yemayá, Lucero a Eleguá, que no existe como tal un sincretismo en el palo, que está mal hecho que lo sincretices, pero bueno, es como dar una guía o tomar como base algo como para orientar a la gente. Ok, vamos a abrir un espacio si alguien gusta. Sí, claro. De los que están conectados con nosotros, si alguien gusta hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan y todo, estamos aquí para, en lo poco, bueno, digo lo poco que he caminado, lo poco que sé, bueno, lo que sé, lo podemos responder. Si no, aquí está Reycito también, y Sí, si no, pues claro. lo investigamos, porque estamos todos para aprender. Es correcto. Acuérdense que el saber está Repartido. dice Obedí, el saber se repartió, y hay cosas que a lo mejor pues sí, he caminado un poquito la religión, y lo poco que sé, claro que para eso estamos, lo vamos a compartir con todos ustedes. Entonces, si alguien quiere preguntar algo, hacer alguna pregunta, pues bueno, con todo gusto y con toda confianza. Claro. Luz y progreso para Roberto Guzmán Soto, que así sea, así. Así es. Toda la gente, mucha gente seguidora de Roberto. Saludos para Muchos amigos y saludos.
Alguien que quiera preguntar ahí. Un tema muy importante y a lo mejor que puede llegar a ser muy controversial dentro del palo. En el palo mayombe no existen ni collares, ni mazos, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la historia, por así decirlo, porque aquí me están preguntando, oye padrino, ¿existe en algún momento El collar. los collares? El de bandera que le llaman, ¿no? El de bandera solamente en algunas casas religiosas, pero realmente Eso es por rama. Sí, eso es por rama. Existe la brillumba, el palo mayombe, la quimbisa, Santo Cristo de Buen Viaje. Pero realmente como tal no existe ningún collar ni nada de eso. Yo siempre le digo a la gente, vámonos a la historia. Años 1410, 1450, que fue donde los españoles, franceses o portugueses viajaban a las costas, a parte baja de Nigeria o África, y tomaban como esclavos y se los llevaban en algún momento pues a sus países para que hicieran como el trabajo duro o pesado. Pero esos barcos o esos barcos negreros viajaban ¿con quién? Con el clero. Y el clero, ¿quién era? La Santa Inquisición. Entonces, No, te veían con algo que no tenía un que no Cristo, tenía nada que ver que con no tenía Cristo. nada que ver con la Iglesia Católica, y para ellos ya sea hereje, que no creías en Dios, o brujo, o adorabas al diablo. Entonces, vámonos a la historia, y los negros no traían nada colgado que representara pues alguna protección o alguno de eso. Sí puede llegar a existir algunos amuletos, protecciones o resguardos que se le conoce como macutos dentro del palo mayombe. ¿Qué es lo que va de hecho dentro de ahí, no? De la prenda, algo así, o eso es Sí, algo- eso es lo que te entregan cuando uno se raya. Ajá, un matari. Un matari. Sí, pero el macuto hace como otra función, como por ejemplo en Ifá son los hinchés. Es como un amuleto, por Es así correcto, decirlo. de protección, donde en algún momento puede ir trayado algunos palos, algunas plumas de aves, algunos insectos, algún tipo de tierra, y puede llegar a ser desde una piedra, un caracol cargado, un huesito. Algún amuleto. Es correcto. Tengo una pregunta, es Dani Dime. Head, es mi hermano, de hecho. Sí. Mi hermano, saludos. ¿Todos se pueden rayar? ¿O quiénes se pueden rayar? Bueno, O sea, ¿hay algún- si nos vamos por la cuestión de Ifá, hay algunos signos donde en algún momento pues no te recomienda rayarte, pero hay muchas creencias que en algún momento la tierra de Palo, la tierra de Oche y la tierra de Ifá son tierras totalmente diferentes. Entonces eso ya lo determinaría la prenda del tata que te está consultando, o la prenda o el espíritu en una misa. Te puede llegar a decir, oye, es conveniente que te rayes por esta situación, para quitar alguna enfermedad, para quitar alguna hechicería, para quitar algún trabajo, ¿me entiendes? O en muchas Porque hay veces rayamientos espirituales, ¿no? también hay rayamientos Por ejemplo, espirituales. yo cuando me hice santo, de hecho mi suegro, me mandaron rayarlo, él es hijo de Batalá, Ajá. y me mandaron rayarlo, pero espiritualmente, o sea, con la cascarilla y cosas así. Bueno, Entonces, como tal, nosotros, lo poco mucho que yo sé, realmente como tal no existe ni una jubilación, ni un rayamiento espiritual, porque lo que nosotros hacemos, o cuando nos hacen esas pequeñas O sea, tiene que haber incisiones incisión en para el que- cuerpo, dice que sin menga no hay pacto. Las personas que son religiosas, no podemos llegar a tocar como un tema muy abierto por toda la polémica que existe alrededor de Sí, hoy sí, en día claro. de esto, pero bueno, la menga, todo el mundo, los que son religiosos saben lo que es, o los que son paleros saben lo que es. Realmente es la que hace como el pacto con el empumbe o con la prenda, que es lo que realmente nos puede llegar a salvar. Ok. Dice Guillermo Pérez León, ¿y el collar de bandera para qué sirve y cuándo se usa? Bueno, en algunas casas religiosas te lo dan en algún momento cuando te rayan, que eso está compuesto de una cadena, de algún tipo de herramientas, donde puede Unos llegar caracoles, ¿no? unos caracoles y en algún momento una cruz. Eso es, y eso se puede llegar a usar como para, en algunos casos, yo no lo hago realmente, yo no lo pongo, pero en algún momento sí es pues un tema muy polémico, porque puede llegar a ser como un tipo resguardo, o hay algunos tatas que se lo ponen al entrar al cuarto de palo para interactuar o trabajar con su prenda. Ok, otra preguntita que tenemos por aquí, de igual Dani Llerena. Dice que por qué mucha gente que trabaja el palo y todo eso, tienen a la Santa Muerte, o dicen trabajar el palo con la Santa Muerte. No tiene nada que ver, la Santa Absolutamente Muerte nada.
pues una imagen que se ha creado aquí en México, pero realmente no tiene nada que ver. O sea, si ustedes van a una casa donde le dicen que ellos trabajan con la Santa Muerte, corran, porque realmente los están estafando. Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso. Mucha gente también dice que la santería o los santeros adoramos a la Santa Muerte. No, ese es un Y hay punto totalmente diferente. Y hay quien lo hace, ¿no? Yo no estoy en contra de eso, yo respeto, porque yo sé que la muerte o la Santa Muerte pues existe. Sí, claro, la Sé que espiritualidad existe, y la respeto como tal, pero sí también a lo mejor dejar en claro, porque yo sí conozco mucha gente que siempre dice, o sea, cuando tú le dices, no, ¿qué te dedicas? No, pues a la Santa, y luego te relacionan con la Santa Muerte. Sí, no. Y los pocos que conocen dicen, es que mi padrino, o sea, lo he escuchado, no digo todos, pero mucha gente habla de la Santa, es que mi padrino con la Santa Muerte, y que voy con un santero, ¿y qué trabaja, no? Con la Santa Muerte. Y igual los muchos paleros, ¿no? Dicen, es que con mi santa, que con mi No, niño, es totalmente diferente. A eso no se le da de comer, a eso no, como tal, no es considerado ni siquiera ni un empungo, ni un enquisi, ninguna espiritualidad dentro del palo mayombe. Nada que ver con la, Sí, con no, la nada, santa, ¿no? nada. Yo vuelvo a repetir, respeto, porque sé que existe, ¿no? Que pudiera en algún momento ir de la mano, por así decirlo. ¿Por qué? Porque al hacerte como tata, por así decirlo, nosotros decimos que estás haciendo un pacto con una espiritualidad, con un enfumbe, que es un muerto, pero no la muerte como tal. Ok. Y dice Guillermo Pérez León, ¿qué es la investigación? ¿Qué es el recogimiento? ¿Y qué es el desprendimiento? Ok, investigación, me imagino que investigación espiritual, por así decirlo. O no entendí muy bien la pregunta. Sí, dice, ¿qué es la investigación? Me imagino que la misa, ¿no? Sí, la misa de investigación es, como vuelvo y lo repito, es para saber nuestro cuadro espiritual, nuestros guías, cómo están conformados, cómo eran, qué querían o qué hay que ponerles, qué aditamentos hay que ponerles. El recogimiento, eso se puede llegar a hacer por mediación en la bóveda espiritual o en la prenda, por mediación con una limpia, con hierbas, con un coco, con un plato blanco, con algún elemento. Con la vela, ¿no? Sí, con la vela, con algún elemento como el fuego, como tal. Y la otra, ¿cuál era? El recogimiento y el desprendimiento. el desprendimiento. Eso se puede llegar a hacer también en la prenda por mediación de alguna firma, que es un símbolo en el cual nosotros utilizamos para encapsular cierta espiritualidad negativa. Ok. Y, por ejemplo, para tú que eres espiritista, yo digo, con esto se nace, ¿no, mi rey? Hay que tener un don, hay que tener una esencia. Con esto se nace, pero también nosotros lo podemos llegar a adquirir o a desarrollar. De hecho, hay escuelitas que se pueden llegar a hacer para educar a los espíritus. La mayoría, como vuelvo y repito, brother, en México nosotros tenemos una gran espiritualidad. ¿Por qué? Porque venimos de una tierra donde adoraban a los espíritus o a la muerte como tal. Entonces, la mayoría de las personas, todos somos espiritistas, pero hay otros con diferentes aptitudes. Eso es lo que iba. Todo mundo puede ser espiritista, todo mundo se puede, o sea, puede desarrollar, educar a su muerto o desarrollar una espiritualidad. Es como ir al gimnasio. Si tú te enfocas y todo, vas a empezar a desarrollar tus músculos y demás, con una buena alimentación. Igualmente en el espiritismo, para poder desarrollarte como espiritista, tienes que empezar a tomar ciertos hábitos que para algunas personas que ya tienen como el don, es más fácil a una persona que quiera en algún momento aprenderlo y desarrollarlo. No todas las personas que son espiritistas se montan. Hay espiritistas que son videntes y te van diciendo, mira, yo estoy viendo esto, y la verdad es que son muy certeros. Hay espiritistas que son auditivos, o muchas personas. Les habla nada más. Claro, ¿sabes qué? Es que a mí me están diciendo esto, y te van describiendo como tal. Entonces ya la otra persona que puede llegar a estar apoyándote, lo va escribiendo y te van relatando tu vida y dices, ¿cómo es posible esto? Hay personas que por mediación, como antes, ¿no? Se unían y hacían un círculo, hacían evocaciones y se hacía presente algún espíritu también por mediación de sonidos, y también se manifestaba. Es una comunicación que puedes llegar a tener con ellos. Y el espiritista, que es como medium, o conocido como caballo, que prestamos nuestro cuerpo para que pueda llegar a venir un espíritu y pueda hablar y pueda desenvolverse y ayudarnos. Ese es otro tipo. Y para todo esto es necesario la bóveda.
para eso es la bóveda espiritual. Para irse desarrollando, Claro. para ir haciendo todo. Y en algún momento también pueden llegar a venir espíritus en algún cajón o en algún bembé macagua que se le puede llegar a dar tanto para la prenda o para la bóveda espiritual. Ahí es donde se... Pero es muy diferente los cantos que se utilizan para un cajón en la prenda o para un cajón espiritual donde Sí, se porque escuchan muchas plegarias. Lo espiritual son plegarias, Sí, son, de Dios. son cosas así, y el En el cajón de la prenda debe o haber que fundamento, ¿no? Exactamente. Tiene que haber un fundamento. para Y sobre que todo se- las palabras y todo lo que se dice es totalmente diferente. Se les invoca, Sí, claro. se les llama y Bueno, todo para nosotros abrir una bóveda espiritual, iniciamos con un Padre Nuestro, una Ave María y la oración al empezar la reunión, un ejemplo, Ujú. ¿no? Y en las cosas del palo, tienes que abrir la prenda como tal, decir como tu moyupa y por mediación de cantos, igual despertar esas espiritualidades. Ok, mi rey, muy bien. Vamos a ver otra preguntita, a ver si nos hicieron otra para seguirle. Dice, ¿tenemos que estar a fuerzas rayados para practicar el palo mayombe? Bueno, es la iniciación. Dice como Sujei tal. Quiroz Hurtado. La iniciación como tal, pues sí, porque si no está rayado, pues no puedes llegar a formar parte de... Hay muchas personas que solamente van a una consulta y se consulta con preparación del chamalongo y de ahí te pueden llegar a hacer una limpia o demás, pero sí es importante para practicarlo, si tienes que estar rayado o pertenecer a algo. Pregunta Guillermo Pérez León, ¿cómo hacer una misa conga? Uy, bueno, una misa conga puede llegar a ser por mediación o se le conoce como la misa de las 7 potencias africanas. Esa es la de las 7 potencias africanas. ¿Y, Es qué- y correcto. cómo es esa misa? Pues ahí tienes que buscar 7 espiritistas, se ponen 7 pañuelos diferentes, se pone una copa dedicada a las 7 potencias con algunos listones o forrado el vaso con listones de colores. Esa misa siempre tiene que ir acompañada con los tamboreros o con cajoneros que por mediación de eso van tocando y van cantando las alabanzas, por así decirlo, y esos 7 espiritistas se despojan, todas las personas que están presentes ahí, y tienes como consejo de diferentes espíritus al mismo tiempo. O sea, vienen los espíritus. Puede llegar a venir o puede llegar a ser Puede ser igual es vidente, correcto. nada más, algo así. Es correcto, se pone en la bóveda, se ponen de este lado en algún momento los cajoneros o los músicos, y mientras tú vas haciendo las plegarias es con música, con cantos, y todos los demás espiritistas, los 7 espiritistas están sentados haciendo una media luna y te van dando consejos. Entonces en el proceso, durante el desarrollo de la misa, pueden ir viniendo los espíritus a la tierra y te pueden llegar a dar ciertos consejos para poder pues tener una Dependiendo un para qué sea la resultado misa, claro. ¿no? Tiene que tener un propósito también. Por para ejemplo, hay un signo tanto en Ifá Regálame otra agüita, Rey, por favor. como en el santo que se llama Oditontiunle o Edible, donde te mandan a hacerla, donde te mandan a hacer la misa de las 7 potencias o un cajón a las 7 potencias africanas. Es lo que preguntan. ¿Qué tiene de diferencia un cajón a un tambor? Ok, el cajón, como bien tambor de ocha o tambor de Nada más palo. pusieron tambor de... Yo creo que tambor de 8 porque no hay tambor de palo. ¿Hay tambor de palo? Como tal, en el espiritismo se hace el cajón que es de plegarias, vuelvo y repito, y en el palo se le conoce como un tambor macagua, un bembé macagua, que es realmente lo que los espíritus... ¿Bembé oro? Un bembé oro, lo que realmente los paleros se le toca a la prenda, ¿para qué? O se le conoce como tambor de guerra. El tambor macagua. Saludos, tú tienes un tambor macagua. O Marito, un saludo a Marito que tiene un tambor macagua. Mi padrino Toño también tiene uno. Aquí en Albertico, De hecho, de Matanzas, es que correcto. llegó. El gran amigo mío, saludos Albertico, ahí te mando ellos son los de ahí, del Macagua. Yacer también tiene uno. Tambor de guerra, ¿no? Tambor de guerra. Ya hay bastantes, ya unos cuantos en México, pero anteriormente en el 2013, 2014 había muy pocos, entre ellos los de mi padrino, Toño, el de Omar, el mío. Pues sí, pues mi rey, desgraciadamente, Se nos fue el tiempo. como todo principio tiene un fin, y pues agradecemos a toda la audiencia, les agradecemos a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, vamos a seguir con diferentes temas.
El martes que viene, si Dios y los santos así lo quieren, bueno, vamos a tener al padrino Hugo Cárdenas por aquí acompañándonos también en la transmisión para seguir aprendiendo, seguir salvando nuestra amada. Un gran personaje en nuestra religión. El padrino Sí, sí. Hugo, historiador. Así es, historiador y alaco aparte de muchos, Sí. muchos saludos a todos, saludos a toda la audiencia que tuvimos, saludos a toda la gente. Muchas gracias a todos, Irra, muchas gracias por el espacio, gracias a todos por esta interacción que tuvieron con nosotros. Y pues, nada, hay que aprender que esto nunca se acaba. Así es, mi rey. Y pues estamos ahí en contacto. Te agradezco mucho, rey, por haberme gracias, acompañado gracias. en este programa. Espero que no sea el primero ni que sea el último, mi rey. Así Que sea, sigamos, brother. seguimos Las veces compartiendo. que tú nos invites, por aquí estaremos Todo compartiendo un poquito lo que sabemos y también en algún momento alguna mesa de debate. Estamos puestos para lo que sea. Gracias, mi recito, te agradezco. Muchas gracias, muchísimo. Estuvo muy bueno el tema, estuvo bien. Espero les haya gustado a todos. Y pues vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir con ustedes dentro de 8 días, y así Dios y los santos nos lo permiten. Y pues muchas gracias nuevamente a todos, agradecidos, saludos a todos. Cuídense a todos mucho, mis ahijados que a me todos mis acompañaron, a mi ahijados, familia, amigos. a todos, mi rey. Gracias, Seguimos hermano. en contacto. Y los invitamos, voy a hacer ayahuasca, mi rey. Ok, El eso día es muy 2 bueno. de diciembre tomen ayahuasca. Hay que sanar física, mental y espiritualmente. La medicina de Dios. Eso es muy bueno. Eso, fuera de la religión. Fuera de Eso la no. religión, la persona, yo siempre he dicho que todo el mundo debemos de probar, aunque sea una vez en la vida, esa medicina, ya que es muy buena, nos ayuda a sanar espiritualmente y mentalmente. Sí, les dejo mi contacto, es el 777-377-8015. Estamos ahí para servirles para cualquier duda, para cualquier situación. Pueden acercarse a nosotros con toda confianza y para salir adelante. ¿Vale? Que estén muy tengan bien, un muchas bendecido gracias. día para todos. Dios los bendiga.